Hola y bienvenidos superdibujantes. El día de hoy les voy a mostrar cómo dibujar al Master Chief o al jefe maestro. Lo primero que hacemos es trazar un círculo, después dibujaremos una línea curva del lado izquierdo, después trazaremos una curva en la parte de abajo. Debajo de esta línea curva vamos a trazar una pequeña línea y otra línea inclinada que vamos a unir con una curva. Después trazaremos una diagonal y otra diagonal, aunque voy a modificar esta parte posteriormente. Después vamos a trazar una línea curva en la parte de arriba. Vamos a trazar una pequeña curva hacia el centro. Vamos a dibujar algo parecido a una N y vamos a unir con otra línea curva del lado izquierdo. Le agregamos estas marcas como si fuera una escalera. Después del costado izquierdo vamos a trazar esta pequeña forma angular. Le vamos a agregar una línea hacia abajo, igual como si fuera una escalera, ¿ya vieron? Después trazamos esto parecido a una letra U y la continuamos hacia arriba. Hacemos estos pequeños trazos para ir marcando algunos detallitos en su máscara. Después dibujaremos estas líneas en diagonal hacia la parte inferior. Trazamos otras dos pequeñas líneas en medio. Dibujaremos esta greca o esta línea del lado derecho, y también del lado izquierdo. Noten que está un poquito más grande que el trazo que habíamos hecho, la curva que habíamos hecho. Para la parte de arriba trazamos una línea casi horizontal y después dibujamos una diagonal que toque con el círculo que trazamos primero. Del lado derecho continuamos la línea y trazamos el segmento o la parte de un rectángulo. Marcamos o hacemos un poquito más grande el costado derecho en su cabeza. Agregamos estos pequeños óvalos y marcamos este pequeño trazo que sería el grosor de su casco en la parte superior. Es como una gorra. Dibujaremos líneas diagonales o inclinadas en dirección de la curva del casco. Trazamos esta diagonal para hacerlo un poquito más grueso. La continuamos hacia el lado izquierdo. Dibujamos esta pequeña curva en la parte superior. Trazamos estos dos rectángulos chuecos, agregamos estas pequeñas curvas, dibujamos esta línea semidiagonal, otra pequeña línea para ir marcando los detalles, les digo, en su máscara. Trazamos estas otras líneas, trazamos este rectángulo chueco, le agregamos esta pequeña marca o línea hacia el lado derecho, trazamos lo mismo del lado izquierdo. Después dibujaremos esta forma rectangular igual chueca. Noten que va en el sentido del casco. Después dibujaremos esta letra V, por así decirlo. Dibujamos esta pequeña curva para darle el grosor a su armadura. Trazamos la curva hacia abajo. Dibujamos esta letra U, que la unimos hacia arriba. Remarcamos un poquito con estas líneas diagonales para irle dando forma. Dibujamos esta forma rectangular, después un ángulo del lado derecho y tratamos de imitar esta forma del lado derecho. Trazamos algo parecido a un rectángulo completamente chueco, agregamos este otro rectángulo del lado izquierdo y del lado derecho. Es el grosor de su armadura. Trazamos esta pequeña línea hacia arriba. Le agregamos grosor trazando la línea, es como una copia de las líneas que ya habíamos hecho. Trazamos una forma, una letra U de lado con dos pequeñas líneas. Trazamos estas pequeñas rayas o rectángulos. Dibujamos una línea en diagonal. Trazamos otra diagonal que vaya hacia el centro o hacia la parte de abajo. De esta manera tenemos el boceto de nuestro personaje. Lo que sigue es limpiar la línea. Ya que limpié la línea, lo primero que voy a hacer es tomar un color verdoso y agregarlo suavemente, dejando esos huequitos, ¿ya vieron? Pues alcanza a notar parte de la hoja. ¿Por qué? Porque lo estoy agregando con suavidad. Después vuelvo a tomar este mismo tono y lo agrego con un poquito de mayor intensidad. Por ejemplo, en la parte baja del casco. Continúo con el mismo proceso, coloreando. Les digo,
dejamos esos pequeños huequitos en blanco, ¿ya vieron? Esos huequitos en la hoja. Después voy a tomar un tono más oscuro y lo que voy a hacer es comenzar a colorearlo o a pintar en las zonas en las que quiero que quede oscuro. Por ejemplo, en esta parte inferior y casi en todos los ángulos que forme el casco. Después tomo el mismo tono que había agarrado en un principio y lo mezclo con este oscuro para generar una mayor gama de tonos, para que se combinen. ¿Ya vieron? Tomo el otro tono y lo agrego encima. Tomo el otro tono y lo agrego encima. También voy a tomar el color blanco y lo que voy a hacer es suavizar un poco el primer color que habíamos agregado. Lo vamos igual a mezclar con el blanco. Ya ustedes deciden en qué áreas quieren que quede más claro. Por ejemplo, en mi caso, en esta parte lateral derecha va a haber una luz, entonces dejo ese espacio con luz. Para las grecas o los dibujos que trazamos al centro del casco o en la parte superior del casco, vamos a colorear primero con un verde oscuro. Después afilo este mismo color para poder hacer trazos más precisos. Y ahora voy a tomar un color negro y lo que voy a hacer es remarcar el contorno de esta forma, recargando mayor fuerza en la parte superior. ¿Ya vieron? Se ve más oscuro en la parte de arriba. Marcamos otra línea en diagonal y haremos algo parecido con la parte central de su casco en la parte superior. Trazamos esta pequeña línea con intensidad. Después trazamos estos pequeños triángulos y una línea para ir marcando las partes de su casco. Y vamos a difuminar, esto quiere decir que con intensidad moderada, suavemente con el negro y después mezclamos con el verde que habíamos agregado. Intensificamos algunas sombras, les digo, casi todos los ángulos que se forman. Si quieren pueden aclarar unas partes en el dibujo de este casco con el blanco. Después la parte inferior de su casco la vamos a agregar negro. Vamos a mezclar con el gris para que no sea completamente negro, tenga varios tonos. Después le agregamos de nuevo el rojo encima y ahora lo que vamos a hacer es comenzar a pintar su visor. Lo que hacemos es tomar un color amarillo. Con este amarillo dibujo las zonas que voy a dejar en blanco, por ejemplo este triángulo del lado derecho. Después comenzamos a colorear con este amarillo toda la parte de su visor, dejando esa pequeña curva en la parte inferior. Después vamos a tomar un color más oscuro, puede ser un naranja oscuro o un tono café. Lo agregamos primero y después vamos a volver a tomar el amarillo y lo que hacemos es arrastrar el color para que se mezcle. Arrastramos el color que acabamos de agregar, ese naranja oscuro o ese café oscuro. Les recuerdo que la gama de tonos la dejo en la caja de la descripción. Y repetimos el proceso en las zonas en las que querramos que quede un poquito más intenso el color amarillo. O sea, que tenga este brillo de tono anaranjado. Por ejemplo, en la lateral del lado derecho también voy a tomar este tono café. Lo agrego primero suavemente, después voy a mezclar con el amarillo. Suavizar, podríamos decir. Vuelvo a agregar el mismo color para que se vea más intenso, pero con suavidad. Y voy a volver a difuminar o a mezclar con el amarillo. Hacemos estas pequeñas formas que olvidé dibujar en el boceto, pero las podemos trazar con el color. En esta parte me equivoqué, si se dan cuenta, que debería de tener ese dibujo hacia abajo y lo coloreamos en negro. La parte central vamos a procurar hacerle este degradado, que se alcance a notar el gris que agregamos primero. ¿Cómo hacemos ese degradado? Coloreando suavemente con el color negro. Continuamos coloreando su casco. Este es el mismo proceso que hicimos con la parte de arriba. Agregamos un primer tono, procurando dejar huequitos o esos espacios en blanco, como si tuviera textura. Después le vamos a agregar un tono un poquito más oscuro para enfatizar las sombras y vamos a
mezclar ese tono oscuro con este tono un poquito más claro. Puedo tomar este tono que ya había agarrado, este tono claro, y agregarlo con mayor fuerza. Mientras colorean, procuren dejar algunos espacios, algunas líneas en blanco, para que parezca que es parte del casco. Son grecas o formas que se dibujan en el casco. Tomo el color más oscuro, como les había mencionado antes, y lo agrego en algunas líneas. ¿En qué líneas van a ser preferente? Pues en la línea inferior, la parte más baja de cada una de las formas. Con el negro también le vamos a agregar algunas grecas, algunas formas, que serían estos pequeños óvalos que habíamos trazado en un principio. Este es el tono verde que habíamos agregado en la parte central de su casco, en la parte superior. También lo podemos utilizar para agregarle más sombras a nuestro dibujo. Siéntanse con la libertad de pasar el número de veces que crean necesario el tono oscuro, o sobrepongan los colores. Comienzo a oscurecer la parte interior o la parte baja. Les comentaba, vamos a dejar un poquito más oscuro o con sombra todas las líneas que queden del lado derecho y las líneas que estén hacia abajo, por así decirlo. Continuamos oscureciendo la parte de abajo, su cuello. Noten que dejo un hueco en la parte central. Ese pequeño espacio en blanco va a ser una luz. Repetimos el proceso de coloreado de su casco en su armadura. Agregamos el tono oscuro en estas pequeñas formas. Le agregamos igual con el negro estas pequeñas líneas, estas formas ovaladas. Los dos trazos que habíamos dibujado en la parte derecha los vamos a oscurecer, los vamos a agregar negro. Ahora tomo un color gris, este es un color gris para agregarle algunas sombras en su armadura o en su ropaje. Para la parte central de su armadura le agregamos el tono claro primero, después con ese mismo tono claro le agregamos mayor fuerza para que se noten esos cambios de color, y después tomamos el que era más oscuro, el color más oscuro, y el gris para intensificar las sombras que habíamos marcado con el primer color. En la parte central dibujamos esta pequeña forma, es como una letra V. Con el gris le agregamos intensidad y esta pequeña línea. Esa línea la vamos a dejar en blanco, o bueno, en el primer tono que le agregamos. Pues coloreamos la parte central agregándole mayor intensidad al rectángulo que está inclinado, a la línea del lado izquierdo. Con el negro intensificamos esta sombra. Agregamos esta pequeña sombra que se me había olvidado en el lado derecho, porque como estamos suponiendo que la luz está del lado izquierdo, pues tendría que generar estas pequeñas sombras en el lado opuesto. Bien, y de esta manera tenemos al jefe maestro Master Chief. Este dibujo fue a petición de David Mateo. David Mateo, espero que te haya gustado, que lo hayas dibujado. Recuerda compartirlo en todas tus redes sociales para que todos tus amigos dibujemos. Muchas gracias por haber visto el video. Recuerden suscribirse, darle me gusta, comentar, activar la campanita para que se enteren cada vez que subo video, pero lo más importante de todo es que todos los días dibujes lo que te haga feliz. Gracias y hasta la próxima.